Sean bienvenidos, apreciados estudiantes, a esta webconferencia de la fase 3 del curso de diseño experimental. Mi nombre es Luis Carlos Boyano Orozco, director del curso, y es un placer para mí acompañarlos el día de hoy y que juntos pues podamos resolver las dudas que queden, ¿no? de esta fase. Siempre pues es importante mirar lo que hemos dado hasta el punto que hemos pasado. Venimos de la fase 2, donde teníamos que analizar problemas de comparación de medias e inferencia estadística. Y para esta fase 3 tenemos el siguiente resultado de aprendizaje. Aplicar los diseños experimentales unifactoriales y multifactoriales junto a las pruebas ANOVA y POSANOVA para la comprobación de hipótesis de investigación. Entonces, es una fase que abarca diversos temas de gran importancia en esto del diseño de experimentos. Digamos que hemos visto la parte de conceptos, pero en esta fase vamos a ver una serie de conceptos y herramientas muy importantes para la aplicación del diseño de experimentos en la industria, que es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, esta actividad inició el día 17 de octubre y finaliza el 27 de noviembre. Es decir, tenemos un mes para la realización de la fase 3 de las tareas, que son, bueno, ahí tenemos varios, si algunos ya han podido revisar, tenemos algunos ejercicios. Entonces, tenemos el tiempo suficiente para hacerlo con éxito. Y algo importante que ustedes deben tener en cuenta es que esta fase se compone una parte que hace referencia a los diseños experimentales unifactoriales, es decir, de un solo factor, y otra parte va a hacer referencia a los diseños experimentales multifactoriales. Cada parte, es decir, cada aspecto unifactorial o multifactorial va a tener un momento individual y un momento colaborativo. Lo que quiere decir que vamos a encontrar para unifactorial una parte que van a hacer de manera individual, una parte que van a hacer de manera colaborativa, y también para los diseños multifactoriales tendrán una parte que harán de manera individual y otra parte que harán en conjunto, ¿sí? Esto pues lo vamos a ir revisando ahora con la guía. Y entonces vamos a mostrarles un poquito acá de la guía. Acá tengo el libro de Gutiérrez, es el que se sugiere para los propósitos del curso. Y la guía nos dice específicamente las páginas que debemos leer, que debemos consultar para reforzar, para aprender los conceptos que necesitamos con el fin de resolver los ejercicios. Entonces, como les decía, así de una manera muy general, la guía nos muestra diseños experimentales unifactoriales, nos muestra primero un problema unifactorial, donde cada uno de ustedes, bueno, ya lo vamos a revisar más específicamente, pero cada uno de ustedes tiene que elegir un tratamiento y hacer unos cálculos con base al tratamiento que seleccionó y el control. Así como hicimos en la fase 2, también esto lo deben compartir en el foro, decir con qué tratamiento van a trabajar y empezar a subir sus avances. Luego de esto, se les pide una serie de datos, una serie de cálculos que todos tienen relación con una ANOVA de un solo factor. Esa es la parte individual. Y me dice, mira que no la deja ingresar, qué extraño. No sé por qué. Deme acá un segundo. A ver si la puedo. Voy a colocar el mismo mensaje, el mismo correo. A ver. No sé por qué en la web pasada tampoco la dejaba entrar desde Teams. No entiendo. Ok. Acá vamos a tener
una parte colaborativa en diseños unifactorial. Y luego en multifactorial tendremos también un ejercicio de tipo individual. Cada uno tendrá que escoger un tipo de respuesta, ya lo vamos a explicar. Y luego la parte también colaborativa, que va a ser un ejercicio de diseño multifactorial. ¿Sí? Entonces, acá se les sugiere revisar el libro en las páginas de la 60 a la 90, porque ya revisamos la primera parte, ¿cierto? Y luego desde la 100 a la 115. ¿Qué temas van a ver ahí? Pues ahí vamos a empezar a ver lo que es ANOVA, un solo factor, diseños completamente al azar, diseños de bloques, diseños, vamos a llegar entonces a algo muy importante, que son los diseños factoriales 2 a la K, que básicamente es lo que vamos a aplicar en estos ejercicios. Acá hay algo importante que lo voy a recordar al final y es que el archivo que ustedes deben subir de Excel va a tener 13 hojas. Imagínense, 13, porque va a estar compuesta pues por la parte individual, con los ejercicios, con la parte colaborativa y con la parte, digamos, de la portada. Y bueno, vamos a empezar con los ejercicios. En la primera parte de la actividad de la fase, me abro un poquito más esto, nos dan este problema. Dice, en un centro de investigación de agricultura y procesos alimentarios se evalúa si diferentes pretratamientos disminuyen el tiempo de cocción de una nueva variedad de blanquillos. Blanquillos, como podemos ver, es una especie de granos por estos lados. Yo diría que es lo equivalente a lo que nosotros conocemos como palomitos acá en la zona Caribe. Ya ustedes me comentarán qué nombre le colocan en sus zonas. El primer tratamiento consiste en remojar los blanquillos con cloruro de sodio, el segundo con bicarbonato de sodio, el tercero en cloruro de potasio, el cuarto en una mezcla de cloruro de sodio y bicarbonato y el quinto ácido fumárico. Se cuenta con los datos del control sin pretratamiento como referencia del tiempo que requiere normalmente la cocción de los blanquillos. Entonces, observemos esto. En la primera parte nos están dando, ¿verdad?, un experimento en donde se quiere evaluar diferentes pretratamientos. ¿Qué se quiere saber con esos pretratamientos? El efecto que tenga esos pretratamientos en el tiempo de cocción. Entonces, imaginen que ustedes necesitan mejorar el tiempo de cocción, en este caso, de unos granos, de unos blanquillos, y pues tienen para eso 5 posibilidades, 5 tratamientos. Quieren determinar cuál es el mejor, o mejor dicho, quieren determinar si hay alguno mejor, si hay algún tratamiento que haga la diferencia en el tiempo de cocción, de manera que reduzca ese tiempo y que ustedes pues les ahorre también, obviamente, dinero, ¿no? En el proceso, si disminuimos el tiempo. Para esto, como estamos evaluando un solo factor, el tratamiento. ¿Cuál es la fuente de variación ahí que tenemos? Pues los tratamientos. Solamente un factor y una variable de respuesta que es el tiempo de cocción. Para eso, entonces, ustedes necesitan realizar un ANOVA de una vía, un diseño completamente al azar de un factor. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues vamos a ver un ejemplo muy sencillo de cuáles alternativas vamos a tener para hacer este tipo de ejercicios. Me regresé de acá. Estos son los datos que nos muestra el ejercicio. Ustedes, como les decía, van a tener que seleccionar uno de estos tratamientos. Entonces yo, Luis Carlos Boyano, voy a seleccionar el T1. Entonces yo pongo en el foro, nombre, Luis Carlos Boyano, voy a trabajar con el tratamiento 1. Y entonces voy a trabajar, a hacer el ANOVA entre el control y el tratamiento 1. Y voy a calcular esta serie de preguntas, esta serie de parámetros con respecto a ese tratamiento. ¿Qué nos pide? Uno, que establezca la hipótesis de interés.
Nosotros venimos de una fase 2 donde estábamos estableciendo intervalos de confianza, ¿verdad? Estábamos estableciendo unas hipótesis, porque estábamos diciendo, ¿será que este tipo de aguacate es igual en cuanto a aceptación que el otro tipo de aguacate tradicional? Entonces ahí ustedes hacían la hipótesis de que la hipótesis nula era que la aceptación del aguacate tradicional era igual, o la media era igual a la del guacamole o del aguacate Samara, por ejemplo. Y entonces ustedes tenían una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Lo mismo vamos a hacer aquí en este primer punto, establecer una hipótesis con esos tratamientos. Luego vamos a calcular la suma de cuadrados, los grados de libertad, el cuadrado medio, el F calculado, el F crítico, el valor P. Imagínense esa serie de parámetros y con base a esos parámetros, al igual que hicieron en la fase 2, en el punto 2C, donde determinaban si había diferencia o no entre unas muestras, van a tener que establecer si rechazan o no rechazan la hipótesis nula. En este caso, respecto al tiempo de cocción. ¿Cómo van a hacer ustedes eso? Pues tienen que hacer una ANOVA. ¿Cómo podemos hacer una ANOVA de una vía? Ustedes acá en el libro de Gutiérrez van a encontrar una manera de, me voy bajando más, una manera de hacer los ANOVAs de una manera manual, y ahí el libro también le da una sugerencia para utilizar herramientas, ¿no? La parte de la hipótesis arranca aquí. Entonces acá nos da la definición de la ANOVA, que es, digamos, algo muy importante para el diseño de experimentos, y nos muestra cómo va o cómo se establece la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. Y si seguimos bajando y nos empieza a mostrar el diseño completamente al azar, nos va a mostrar la serie de fórmulas para calcularlo. Y empieza por un ejemplo. Yo quiero mostrarles 3 maneras de hacer ese ejemplo que está en el libro de manera manual, pero que ustedes lo sepan hacer de una manera muy sencilla. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este es el primer ejemplo que tiene el libro y a mí me parece importante hacerlo porque así vamos a saber de dónde viene cada cosa. Y si bien ustedes pueden utilizar para estas preguntas Excel o cualquier otro programa estadístico, ¿verdad? Es importante que sepan de dónde sale cada cosa. ¿Qué tenemos acá? Dice, un equipo, no sé si se logra ver bien. ¿Se logra ver bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Muchas gracias. Un equipo de mejora investiga el efecto de 4 métodos de ensamble A, B, C y D sobre el tiempo de ensamble en minutos. Ojo ahí, entonces están evaluando 4 tipos de ensamble. En primera instancia, la estrategia experimental es aplicar 4 veces los 4 métodos de ensamble en orden completamente aleatorio. Es decir, las 16 pruebas se hacen en orden aleatorio. ¿Cómo así? ¿Que por cuál prueba vamos a empezar? Se selecciona aleatoriamente por cuál prueba se empieza y así cada orden de los experimentos que se va a hacer. De esta manera, entonces se va asegurando que se cumplan con los supuestos que ustedes van a encontrar, los conceptos, la manera de cómo y cuáles son esos supuestos y cómo podemos probarlos o garantizarlos en el diseño de experimentos. Pues vamos a hablar que si sigue una distribución normal, que si las varianzas son iguales y que si son independientes. Pero bueno, en cuanto al ejercicio, nos dice, los tiempos de ensamble obtenidos se muestran en la tabla 3.1 del libro, que son estos tiempos que están acá. Método A, método B, método C, método D y acá vamos a ver los tiempos. ¿Qué más nos dice? Si se usa el diseño completamente al azar, se supone que además del método de ensamble no existe ningún otro factor que influya de manera significativa sobre la variable de respuesta. Solamente van a evaluar el tiempo de ensamble. ¿Por qué empezar por este? Porque es más sencillo
y quiero que hagamos esto manual y que lo hagamos con la herramienta de Excel y con un programa que les va a facilitar mucho los cálculos que se llama InfoStat, que también les voy a decir cómo o en dónde se pueden meter para descargarlo, ¿no? Porque pueden descargarlo de manera gratuita. Entonces tenemos acá método de ensamble, tenemos los 4 tratamientos y la respuesta de esos 4 tratamientos. ¿Qué es lo que se hace si fuera de manual? El libro les muestra a ustedes este concepto de acá, a mano izquierda. Nos dice, hay un y sub i punto que significa que es la suma de las observaciones del tratamiento i. Hay un y barra, como pueden ver aquí. Déjenme pongo esto más grande. Barra y punto que significa media de las observaciones del enésimo tratamiento. Hay un y sub 2 puntos que son la suma total de las n y hay un y barra 2 puntos que es la media global. ¿Qué es eso? ¿Eso con qué se come? Bueno, acá yo los tengo desglosados como para que tengamos un poco más. El y va a hacer referencia a la suma de los datos de cada tratamiento. Pues aquí tengo los tratamientos, aquí lo que yo voy a hacer es una suma. ¿Cómo hago la suma? Pues doy igual, suma, y selecciono los 4 datos de ese tratamiento. Y luego arrastro a la derecha. Luego el y barra sub i punto hace referencia al promedio de estos puntos para cada tratamiento. Entonces, en vez de sumarlos, ahora yo voy a sacarle el promedio. Igual arrastro otra vez. El y 2 puntos que vemos acá, este y 2 puntos nos dice, es la suma total de las n. N mayúscula significa el número total de muestras, que ya vimos que son 16. Y las n minúsculas son el número de muestras por tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que n mayúscula, déjame que este ojo está fallando un poco, que n minúscula va a ser 1, 2, 3 y 4. 4 muestras por cada tratamiento. Y n mayúscula va a ser 4 por 4, es decir, 16. Entonces nos dice la suma total. La suma total es yo decirle aquí igual y selecciono todas las respuestas, cierro paréntesis y ahí está la suma total. Yo lo había puesto, pero es lo mismo. Y promedio global. Entonces el promedio global, pues le doy promedio y selecciono todas las muestras, cierro paréntesis. Hasta el momento eso es lo que hemos hecho. La suma para cada tratamiento, el promedio de cada tratamiento y luego vamos a tener la suma total y el promedio global. ¿Eso para qué lo hago? Porque aquí tenemos lo que nos dice el libro y es la tabla ANOVA. ¿Por qué la tabla ANOVA? Porque la guía nos dice, la guía nos pregunta en el primer ejercicio, nos solicita que calculemos aquí más arriba, perdón, que calculemos esto. Fuente de variación, suma de cuadrados, grado de libertad, cuadrado medio, F calculado, F crítico y valor P. Entonces, pues hay que calcularlo, ¿no? Aquí nos dice el libro cómo lo debemos hacer. Nos dice, una ANOVA, algo muy importante que debemos tener en cuenta es que la ANOVA nos divide el experimento en las fuentes de variación. Como es de un factor, la única fuente de variación que vamos a tener son los tratamientos y el error. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la suma de cuadrados del tratamiento. ¿Cómo calculamos la suma de cuadrados de los tratamientos? No se asusten por esta fórmula, que ya la vamos a hacer muy sencilla. Pero, y ya van a ver que luego lo podemos hacer mucho más rápido todo. Pero yo quiero que esta primera parte quede claro de dónde sale cada cosa. ¿Sí? Aquí vamos a tener que la suma de los tratamientos está dada por la sumatoria de I, que es igual a 1 hasta acá, de estos dos términos, de Y
i punto al cuadrado sobre ni menos y al cuadrado 2 puntos n. Eso pues, puede parecer un poco enredado, pero ya lo vamos a hacer paso a paso. Lo primero es calcular el término y, este que estoy acá redondeando. Uy, me pasé de... Es que me preocupa a veces que no se vea, pero este término queremos calcular, que es y al cuadrado y n sub i. Entonces, yo quiero calcular eso. Para eso yo tengo acá estos datos. Y son estos datos que tengo acá. La sumatoria de cada tratamiento. Pero me dice que sea al cuadrado, ¿no? Y que sea la sumatoria. Y eso tiene que estar entre n, que es 4. Entonces yo voy a decir aquí, le doy igual, y voy a decir que y sub i, yo le puedo poner acá suma cuadrados. ¿Cómo así? Que me sume el cuadrado de estos cuatro datos. Encierro entre paréntesis y luego le doy entre 4, que es los n, ¿no? Y ya calculé este término. Es lo mismo si yo tomara este 29 que está aquí y yo dijera, bueno, este 29 por 29, ¿verdad? Al cuadrado. Y así lo hiciera con los 4 tratamientos y luego sumara esto y lo dividiera entre 4. Pero yo usé la función suma punto cuadrado que me suma los cuadrados de esas sumatorias y lo divido entre 4. Ese es el primer término. También necesitamos calcular y2 puntos al cuadrado. ¿Qué es y2 puntos al cuadrado? El libro me dice que y2 puntos es la suma total. Entonces, yo voy aquí y digo, bueno, como y2 puntos es la suma total, entonces esto va a ser igual a la suma total, que yo la tengo aquí, 156, lo elevo al cuadrado, y eso entre 16, que es n mayúscula. Entonces, lo puedo dejar, y ahí me da. Ya tengo mis dos términos. Ahora sí me puedo ir acá a la tablita NOVA. Yo quiero calcular la suma de cuadrados. La suma de cuadrados me dice el libro que es la resta de los dos términos que acabamos de calcular. ¿Ya? Para eso, pues simplemente hacemos una resta. Yo voy a decir aquí suma de cuadrados va a ser igual a ¿qué? A este término menos este. ¿Sí? Y ya calculamos la suma de cuadrados para tratamientos. Ahora, la suma de cuadrado del error me dice que, perdón, de sumatoria cuadrado total, me dice que es la sumatoria de todas las muestras al cuadrado menos el mismo término que restamos arriba. Les muestro, este mismo. O sea, este ya lo calculamos. Pero tenemos que calcular el cuadrado de todas las muestras, el cuadrado de IJ al cuadrado. Entonces, para hacer eso, yo lo que puedo hacer es suma cuadrados de todas las muestras cierro paréntesis, y que más me decía que eso lo voy a restar del otro término. Entonces, aquí yo resto eso de y2 puntos al cuadrado n. Y ese es el error. Perdón, y ese es el total. Me equivoqué, era aquí. Ese es el total. Y el error va a ser la diferencia entre el total y los tratamientos. ¿Sí? Ahí ya tenemos la suma de cuadrados. ¿De dónde, cuando vean los programas, cuando vean en Excel, de dónde viene la suma de cuadrados para una NOVA? Ah, de este cálculo. De estos cálculos. ¿Dónde voy a encontrar la fórmula? La van a encontrar en el libro. Paso a paso van a encontrar cómo hacer esos cálculos manual, por así decirlo, ¿no? Pero no hemos terminado. Esto, repito, es la manera de hacerlo manual, que lo estamos haciendo aquí a manera de ejemplo,
porque ahorita lo vamos a hacer más rápido ya con la herramienta de datos y con el software, pero para que quede claro de dónde sale cada cosa. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Hay algo que consideren me deba detener un poco, repetir? Comenten. ¿Todo claro entonces hasta el momento? Muchas gracias, Catherine. Sí, señor. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a seguir aquí. Y quise hacer esto porque como ahí lo tienen ustedes también resuelto en el libro, pues pueden también ir comparando, tener una, digamos, mayor entendimiento de eso que está ahí. Bueno, ahora nos toca calcular los grados de libertad. De hecho, ya hicimos un punto. La suma de cuadrados ya la tenemos, ya sumamos algo. Ya vamos adelantando. Ahora nos toca los grados de libertad y nos dice, el grado de libertad es igual a k menos 1, n menos k, n menos 1. ¿Qué es k? K va a ser 4. ¿Por qué? Porque son 4 tratamientos. N menos k, pues si n es 16 menos k, pues sería entonces 12. Y n menos 1 sería 15. Entonces vamos a tener aquí grados de libertad. Va a ser igual a 4 menos 1, o sea 3. Va a ser igual a n menos k, que sería 16 menos 4, y a 16 menos 1. Y ya tenemos los grados de libertad. Tenemos otro punto más. Cuadrado medio. El cuadrado medio lo vamos a calcular con esta fórmula. Cuadrado medio va a ser igual a la suma de cuadrados de los tratamientos entre los grados de libertad. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer aquí es dividir 69.5, que es la suma de cuadrados de tratamientos, entre los grados de libertad. Y para el error, igual. Cuadrado medio del error va a ser igual a la suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad. Entonces, aquí simplemente arrastro. ¿Sí? Y ya tenemos esto. Perfecto, entonces tenemos cuadrados medios ya. ¿Qué nos hace falta? Ah, ahora viene algo muy importante. El F calculado, el estadístico de prueba, porque hasta el momento no podemos decir nada. Necesitamos un estadístico de prueba. En la fase 2 utilizamos estadístico A, el estadístico T, ¿cierto? El T calculado, porque estamos trabajando con una distribución T de student. Pero en este caso vamos a trabajar con una distribución F, F de Fisher. Eso quiere decir que el estadístico que vamos a calcular es el F crítico y es el que tenemos aquí. ¿Cómo vamos a calcular ese F crítico? Pues la fórmula nos dice que el F crítico es la división de los dos cuadrados medios. Entonces, simplemente yo voy a decir, bueno, la división de cuadrado medio, ¿verdad? Como acá lo dice, de tratamiento y cuadrado medio del error. Y acá nos da el estadístico. Bien, hasta ahí. ¿Podemos decir algo? Pues no, porque necesitamos comparar, ¿no? Si queremos tomar una decisión y decir si rechazamos o no la hipótesis nula, que en este caso nuestra hipótesis nula va a ser que los tratamientos o las medias de los tratamientos son iguales. No hay diferencia significativa entre las medias de los tratamientos. Y nuestra hipótesis alternativa va a decir que sí hay diferencia en al menos uno de los tratamientos. Pero necesitamos comparar. Ahí podemos hacer dos cosas. Ya comparamos el F crítico, ya lo tenemos el F calculado, pues necesitamos el F crítico. Y lo hacemos por la comparación entre los valores de F. O calculamos el valor de P. Vamos a hacer de las dos maneras. F de tabla. Porque esto lo podemos, vamos atrás del libro, ahí está la distribución de F, tenemos un alfa que es de 0,05, tenemos los grados de libertad y podemos encontrar el valor de F de tabla. Pero aquí yo voy a utilizar
esta función que tengo escrita acá, que es la distr.f.inv. Esta distr nos va a pedir una probabilidad. Yo les dije que si no se dice lo contrario y si no se hace, no se dice más nada en el ejercicio y no se dice lo contrario, entonces es 0,05. ¿Sí? Por default uno trabaja con 0,05 a menos que se diga lo contrario. Y los grados de libertad, el primero que es el de los tratamientos y luego el del error. Cerramos paréntesis y ahora sí podemos decir. Ahí sí podemos tomar una decisión. El F calculado es mayor al F de tabla, por tanto, entonces sí hay una diferencia significativa. Pero yo quiero basarme en el valor de P. Bueno, entonces ahí escribo distr.f. Con la derecha. Y acá nos pide X, donde X va a ser el valor crítico. Perdón, el valor calculado. Los grados de libertad igual va a ser primero el de los tratamientos y luego va a ser el del error. Tenemos acá entonces un valor de P. A ver si seleccioné bien esto. F crítico, valor de libertad y valor de P. Ok. ¿Qué más podemos decir? 0,10 nos dio el valor de P. Vamos a comprobar estos valores de una manera automática en el Excel. A ver si acá seleccioné. Ya. Algo estaba seleccionando mal y es que no seleccioné los grados de libertad, sino los cuadrados medios. Entonces, grado de libertad está aquí, grado de libertad está acá, y ahora sí, esto tiene más sentido, ¿no? Valor de P de 0,0017, o sea, menor al alfa. Si es menor al 0,05, podemos decir que rechazamos la hipótesis nula porque, según la evidencia estadística, si hay una diferencia significativa entre los tratamientos. Y así hemos calculado todo lo que nos pide la guía, claro, para este ejemplo. Pero entonces, si ustedes no quieren hacerlo así, ¿verdad? Manual, porque pues lleva tiempo y si metemos otro factor, pues va a llevar más tiempo porque son más cálculos. Ustedes tienen dos alternativas más. Bueno, tienen muchas alternativas. Yo les voy a mostrar dos. La una es la que vienen trabajando. Seleccionar estas cuatro columnas. Bueno, vamos a datos, análisis de datos y van a seleccionar factor de análisis de varianza de un factor. Seleccionan los datos, que son estos que están aquí, ¿verdad? Rótulos en la primera fila, sí, 0,05, que me lo den una nueva hoja y le voy a aceptar. Y como pueden ver, aquí te da el Excel de una manera más rápida, el ANOVA, y si vemos, pues son los mismos datos que hemos calculado de una manera, por así decirlo, manual, ¿no? El mismo valor de P, es más, lo podemos llevar para allá, para que hagamos la comparación. Y nos vamos a nuestros resultados. Ok, entonces como pueden ver es lo mismo y ahí ustedes ya pueden hacer una ANOVA de un factor más rápido, ¿sí? Pero ya sabemos qué significa o de dónde viene cada uno de estos datos. Ya sabemos cómo el programa calcula la suma de cuadrados, los grados de libertad, promedio de cuadrados, etc. Bien, pero de pronto ustedes no quieren trabajar solo con Excel, quieren explorar en un programa estadístico, porque nos va a facilitar lo que se nos viene, ¿verdad? Pues podemos usar InfoStat. ¿Cómo podemos usar InfoStat? En InfoStat, lo que cambia es la manera de organizar los datos. En Excel siempre es necesario hacerlo como en forma de matriz. En InfoStat es mejor colocarlo de esta manera. Es lo mismo, ¿eh? Voy a poner acá los datos. Y ahora les muestro dónde van a encontrar InfoStat también. Estos son los datos. Lo único que hice fue escribir, bueno, para A
Entonces, A6, 8, 7, 8 es esta columna, ¿sí? Luego escribí todos los datos de B, luego todos los datos de C y luego todos los datos de D, así como está aquí. Es lo mismo, solo que lo organicé de una manera diferente. Yo copio esto, me lo llevo a este programa que se llama InfoStab, le doy en nueva tabla, le doy clic derecho, le doy pegar incluyendo nombre de columnas, le doy en estadística, análisis de varianza y me pregunta, ¿cuál es la variable dependiente? Mi variable dependiente es la variable de respuesta. En este caso, le voy a llamar tipo. Y la variable independiente, que es aquella que queremos controlar. De hecho, la estamos controlando, estamos viendo los métodos de ensamble. Entonces, esa va a ser la variable de clasificación. Le doy en aceptar, le doy otra vez en aceptar. Y miren, me lo voy a llevar para allá para que hagamos la comparación. Que InfoStat, muy rápido, nos dio. Y aquí tenemos entonces el otro ANOVA. Valor de P, 0,0017, 0,0018. Lo mismo, ¿no? Si vemos, voy a subir un poco acá. La suma de cuadrados da lo mismo, todo da igual. ¿Mm? Pero el InfoStab ya nos está dando otros daticos. Nos está dando el R cuadrado y el coeficiente de variación. El R cuadrado, pues, nos está diciendo qué tanto se ajusta el modelo que se genere de acá a qué tanto se ajustan los datos al modelo, ¿no? Si se puede tener una buena predicción o no. Pero eso no lo vamos a hablar ahora. Simplemente el ANOVA. Ahora, dado todo esto, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y lo de la guía? ¿No? Bueno, aquí está lo de la guía. Ya saben ustedes cómo calcular para una ANOVA cada uno de estos parámetros. Lo primero que van a hacer es con estos datos, repito, sería colocar su columna y ya ustedes verán si seleccionando estos dos datos utilizan Excel de las dos maneras que les enseñé o utilizan InfoStab. ¿Sí? Ahora InfoStab va a ser de gran ayuda porque se vienen algunas cositas más complejas en este ejercicio multifactorial que InfoStab se los va a hacer más fácil. Pero vamos por partes. ¿Cómo pueden ustedes descargar InfoStab? Porque eso se estarán preguntando los que no lo tengan. Ah, qué pena, Sandra, que no había visto el mensaje. ¿Puede repetir cómo sacar la tabla en Excel? ¿A cuál tabla te referías? La de los datos, la herramienta de datos, Sandra. Ok, vamos a Sí, repetir. profe, la de herramienta de datos. Listo. Vamos a repetirlo acá. Aquí yo tengo los datos. Entonces, así como ustedes hacían para la comparación de muestras emparejadas, nos vamos a datos, análisis de datos, análisis de varianza de un factor. Le damos a aceptar. Él nos va a decir que seleccionemos nuestros datos. Seleccionamos. Por ejemplo, en el primer ejercicio ustedes tendrían que seleccionar nada más dos columnas, ¿verdad? Rótulos en la primera fila, alfa 0,5, en una nueva hoja, aceptar. Y ahí ya está la tabla. ¿Qué interpretamos de aquí? Que dado el valor de P, si hay una diferencia de los tratamientos. ¿Mm? Ah, bueno, ya que estamos en este ejemplo, ahorita ustedes les van a preguntar cuál de esas muestras es la diferente. ¿Mm? Esto aquí no lo sabemos. Aquí nos dice el Excel si hay diferencia significativa, pero si nos preguntan más datos no sabemos. Hay una parte de la guía que los lleva a ustedes a leer sobre métodos de comparación, Tukey, Duncan, LSD y otros dos más.
Eso lo podemos hacer manual en Excel también. Pero en InfoStat, con este mismo ejemplo voy a hacerlo. Si yo me voy a estadísticas, yo me voy a análisis de varianza, así como lo calculé ahorita, le voy a aceptar. Aquí me va a mostrar comparaciones. Y aquí en comparaciones me va a mostrar todos los métodos que me está pidiendo la guía. Tukey, LSD Fisher, Duncan, SNK. Si yo le doy en Tukey, como hay un solo factor, una sola fuente de variación, él me muestra una sola. Yo le voy a aceptar y miren. Lo que pasa es que aquí no puedo agrandar. Ah, sí, miento, sí, sí se puede. Acá nos muestra lo siguiente, ya que estamos por estos lados. Las letras que tenemos aquí, tenemos los 4 métodos, A, B, C y D. Acá lo cambió. El programa ordena las medias. Este que está aquí es el promedio, las medias. Ok. Y nos muestra unas letricas. Los tratamientos que comparten la letra, por ejemplo, el A y el B que tienen A y A y el D que también tiene A, no son diferentes. Los tratamientos que no comparten letra sí son diferentes significativamente en Tukey. Entonces, vemos que el método A es diferente del método C y que el método C es diferente del B y del A. ¿Sí? Eso nos dice Tukey. Entonces ahí uno dice, ah, si hay diferencia significativa. ¿Entre quién? No, pues hay diferencia significativa entre el C y el A. Y entre el C y el B también hay diferencia significativa. Y ya con eso ustedes pueden hacer sus conclusiones, ¿no? Entonces todo lo que nos puede dar este ejemplo. Ahora, ¿cómo ustedes instalan InfoStat? Con gusto, Sandra. Acá hay una página que la voy a poner aquí en el chat de InfoStat. Igual la voy a poner también aquí en el, en el grupo de Skype. Y entonces, en esta página ustedes pueden, en versión estudiantil, le pueden dar clic para acceder y él les va a pedir una serie de datos: apellido, nombre, país, provincia, ciudad, correo electrónico. Es muy importante que ustedes coloquen su correo institucional. Luego que ustedes envíen esto, le van a dar continuar y les va a llegar a su correo. A ver si no lo cerré. Esto, por ejemplo, a mí me llegó y me da el enlace otra vez a la página para descargar el software y les va a dar una clave de activación por un año, ¿sí? Para que tengan el programa gratis, licenciado por un año. Entonces, los pasos son muy sencillos. Una vez que ustedes hagan eso y les llega el correo, entonces ya ustedes vienen y descargan InfoStat, le dan en versión español, le empieza a descargar, le dan a abrir y al final es que les va a pedir que ustedes coloquen esta clave que está aquí. ¿Sí? Yo no lo hago porque ya no lo puedo hacer, ya lo tengo, ¿no? Pero si llegan a presentar algún inconveniente, pues me dicen y hacemos alguna web, hacemos alguna llamada. Por ahí en la fase 2 hicimos con algunos de sus compañeros, algunas veces me decían de alguna duda en específico, entonces ahí agendábamos así una videollamada y pues se les explicaba para que tengan InfoStat y puedan hacer los cálculos más fáciles, más cortos pues. Pero igual el que quiera trabajar con Excel lo puede hacer sin ningún problema. Una vez que ustedes tengan esto instalado, pues les va a aparecer esto. InfoStat es muy funcional, ustedes pueden hacer muchas cosas aquí. Pero bueno, ese sería el primer ejemplo. Antes de continuar a un segundo ejemplo ya más cargadito, quiero saber si tienen alguna pregunta, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Sé que son muchas cosas, ustedes discúlpenme si a veces voy muy rápido, pero quiero abarcar
digamos, lo máximo posible en el menor tiempo como para que quede todo funcional. Bueno, María Pilar dice que vamos bien. ¿Qué dicen el resto? ¿Tienen alguna duda? Continuamos. Sandra, que vamos. No te preocupes, que eso vamos todos a salir muy, muy bien de acá. Bien, Orlando dice que bien, Sandra dice que bien. Les agradezco a todos por sus respuestas. Vamos a continuar acá. Bien, ese era el ejemplo del libro. Ahora, yo aquí tengo un ejemplo de secado, porque ustedes vamos a ver que aquí en la guía, digamos que esto ustedes lo pueden hacer con lo que les acabo de decir. Ya saben que van a tener dos columnas, el control, tratamiento, hacen su ANOVA, van a tener estos datos, interpretan ya sea con el F calculado o el F crítico o con el valor de P y responden esto. Si se rechaza o no la hipótesis nula, primero tienen que definir cuál es su hipótesis. Esto no se lo voy a decir yo, sino ustedes mismos definen la hipótesis, deciden si la rechazan o no, y ya con eso tendrían la primera parte individual. Lo otro, parte colaborativa, dice, ubique en un diagrama de dispersión la relación entre el tiempo promedio de cocción y el tratamiento con el fin de construir un gráfico de medias. Calcule un intervalo de confianza, ya eso ustedes son expertos en intervalos de confianza, para la media de cada tratamiento, de acuerdo con lo graficado. ¿Qué tratamiento podría ser el que disminuye más significativamente el tiempo de cocción de los blanquillos? Ah, bueno, si nosotros nos vamos aquí a InfoStab, ustedes tienen aquí una diferencia. Tienen un promedio, ¿eh? Y tienen unos tiempos, porque estas medias de tiempos. El menor tiempo es el A, pero ese no tiene diferencia ni con el B, ni con el D, pero sí con el C. Igual es menor que el resto. No tiene diferencia con algunos, pero sí con el C. Entonces se podría decir que en este caso el que tiene menor tiempo es el tratamiento A. ¿Ya? Pero entonces todo depende del análisis que ustedes hagan. Ahora, aquí, ¿cómo pueden hacer ustedes ese gráfico? En Excel, déjenme me regreso acá, podemos hacer lo siguiente. Voy a copiar estos datos, como para dejarles también eso del gráfico. Estas son las medias, ¿cierto? Esta es la sumatoria y este es promedio. Digamos que yo aquí quiero calcular el intervalo de confianza. Intervalo de confianza a un alfa de 0.05. Ah, me está pidiendo la desviación. Entonces, bueno, aquí coloco, esto es suma, esto es promedio, esto es desviación. Voy a calcular la desviación para cada tratamiento. Bien. Voy a calcular el intervalo de confianza. Ustedes saben cómo calcular el intervalo de confianza para una media. Entonces, vamos a ponerlo. Desviación estándar. Tamaño, pues 4. Pongamos que aquí tenemos ya el intervalo. Esto es un ejemplo, ¿no? Lo voy a hacer muy... ¿Cómo pueden ustedes hacer un gráfico de eso? Pues pueden irse a insertar, pueden irse aquí. Voy a seleccionar estas medias. Son estos promedios. Voy a seleccionar aquí insertar gráfico y voy a seleccionar gráfico de dispersión. En este gráfico de dispersión selecciono los puntos, me voy a ir a más y voy a buscar barras de error. Voy a darle clic aquí y voy a darle más opciones. Voy a dar especificar valor
Y aquí en especificar, pues puedo seleccionar los intervalos. Esta es una manera, ¿no? Es definitivo, ustedes lo pueden hacer de otras maneras también. Esto de acá a los lados lo quito. Y aquí está su gráfico de dispersión con los intervalos de confianza. Claro, hay que ponerlo más chévere, ¿no? Hay que colocarle entonces el título del eje. Bueno, ahí lo modifiqué, entonces ya se perdió el intervalo, pero ustedes pueden irle colocando el título y le van colocando algunos detalles. Esto es una manera, ¿sí? De hacerlo. Acá en InfoStab también tenemos gráficos. Hay un gráfico de puntos. Entonces, variables a graficar. Tenemos que la variable aquí es tipo. Y el criterio de clasificación es el método. Le voy a aceptar. Vamos a ver si tiene acá intervalo de confianza. Aquí tiene un intervalo de confianza. Le voy a aceptar. Y aquí tenemos otra gráfica. ¿Sí? Pues ahí tienen dos opciones que les doy para que ustedes hagan sus gráficos. ¿Ok? Y ahí tenemos, digamos que esto es para el primer punto. Diseños multifactoriales. Ustedes acá ya una vez que avancen en esta parte de la guía, ya han tenido que leer un poco más del libro y entrar a diseños factoriales. ¿Qué tenemos acá? Dice un proceso de fritura en una air fryer. Esos equipos, pues, digamos que últimamente se volvieron muy de moda hasta que, bueno, han visto el consumo, ¿verdad? De energía. Pero entonces se está pasando por un proceso de fritura de unos snacks de pescado y se va a evaluar el efecto de la temperatura. Entonces miren lo importante que es un diseño de experimentos. Yo quiero someter mi alimento a un proceso de, en este caso, de fritura. Quiero saber qué es mejor, si a 160 o a 180. Si 5 minutos o 15 minutos. En teoría, yo quiero que sea de 5 minutos porque demora menos y consume menos electricidad. ¿Mm? Pero eso lo voy a evaluar sobre el contenido final de grasa del producto. Entonces, ¿qué es este 4.24, 4.22? El contenido de grasa. Lo están evaluando a dos variables, tiempo y temperatura. Entonces vamos a estudiar la combinación de esas variables, a ver qué condición es la que más conviene. Entonces ahí es donde estamos aplicando el diseño de experimento, donde ustedes lo pueden aplicar a un proceso, ¿no? Determinar en qué condiciones resulta mejor el experimento. Para esto, ustedes tienen que dar respuesta a estos interrogantes. Una vez que hagan ya el diseño multifactorial, que esta parte es individual, cada uno tiene que decir en el foro cuál respuesta estudiante va a seleccionar. Porque el estudiante 1, después de hacer la ANOVA, tiene que hacer una prueba de comparación de LCD. El estudiante 2 va a hacer la de Tukey, que es la que yo acabo de hacer. El estudiante 3 hará de Duncan, el 4 hará de una prueba de SNK y el quinto hará un método de Bonferroni. Si nos damos cuenta, todos esos los vamos a encontrar en InfoStat. ¿Sí? Si yo me voy aquí, estadísticas, análisis de varianzas, otra vez voy a calcular, comparaciones, aquí está Tukey, Bonferroni, LCD, Duncan y SNK. ¿Sí? Entonces, ahí van a tener esa posibilidad. Entonces, mi recomendación, trabajen con InfoStat. Claro, lo pueden hacer en Excel, claro que sí. En el libro les dice cómo pueden hacer manual cada una de estas comparaciones. Y la parte colaborativa de diseño multifactorial les va a colocar este diseño, que ya son dos variables a dos niveles cada uno y dos variables de respuesta. Entonces tenemos aquí dos factores. Y ya luego, pues calcular el ANOVA, sacar conclusiones de este tipo de diseño. Entonces, ahora vamos a hacer, para cerrar, un ejercicio que nos sirva para los dos
para los dos casos, ¿no? Iba a ser uno más sencillo, pero creo que voy a hacer primero el multifactorial, como para que tengamos más tiempo acá, ¿sí? Voy a revisar el chat si hay alguna pregunta. No hay preguntas. Entonces prestemos atención mucho a este ejercicio que nos va a servir para esos dos casos de la guía. ¿Qué nos dice? Este ejercicio yo lo seleccioné del libro, por eso puse esta tabla aquí. En una empresa alimentaria se desean evaluar 4 antioxidantes a través de su efecto en un aceite vegetal. El propósito es seleccionar el producto que retrase más la oxidación. Están evaluando antioxidantes en aceites. Las pruebas se hacen en condiciones de estrés, midiendo como variable de respuesta el índice de peróxido. Que los que vayan a dar, los que ya hayan dado o vayan a estar en análisis químico, pues, imagino que han sabido ya de esta prueba de índice de peróxidos, pero pues es una de las que más se hacen a los aceites, ¿no? Se evalúan diferentes unidades experimentales a diferentes tiempos. Los datos obtenidos se muestran a continuación. El control no agrega ningún antioxidante. ¿Qué tenemos acá? Vamos a tener un diseño 1, 2, 3, 4 y 5 con una variable con 5 niveles, una variable cualitativa, pero con 5 niveles, y una variable cuantitativa que es el tiempo a 3 niveles, 3 valores, ¿sí? Entonces vamos a tener 5 por 3, 15. Y como pueden ver, cada una tiene 2 réplicas. Entonces sería 5 por 3 por 2. Son 30 los datos que vamos a tener. 30 corridas experimentales. Formule un modelo estadístico con los datos mostrados y obtenga la mayor información posible de los mismos. Lo primero que hay que hacer es el ANOVA. Entonces, si vamos a hacer el ANOVA, ¿cómo lo hacemos? Pues podemos hacerlo por Infostat o podemos hacerlo por también por Excel. Entonces, yo aquí les tengo organizado. Si es por Excel, estos son los datos. Yo los organicé como matriz. ¿Cómo así? Miren. Yo aquí tengo 4, 8 y 12, 4, 8 y 12. Y acá tengo control 2 veces, A 2 veces, B 2 veces, C 2 veces y D 2 veces. Es decir, la réplica de cada una de estas variables. ¿Sí? Y lo organicé de esta manera porque así se va a facilitar para Excel. Repito, pongo en una columna la variable y sus niveles. Entonces el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel. Como son 2 réplicas, pues lo pongo 2 veces. Y luego pongo la otra variable y debajo las respuestas. Pero como son 2 réplicas, voy a poner 2 respuestas cada nivel, ¿verdad? De pronto hacerlo, cuando ustedes lo vayan a hacer y repitan el video, se les quede más claro cómo organizarlo así. Pero simplemente es una organización. Los datos están aquí. Entonces yo selecciono estos datos, me voy a datos, me voy a análisis de datos y voy a seleccionar, ojo aquí, análisis de varianza de 2 factores con varias muestras por grupo. Le voy a aceptar. Selecciono el rango. Filas por muestra 2 porque son 2 réplicas. Alfa 0,05 en una nueva hoja, le voy a aceptar. Y aquí está la tabla NOVA. No es solamente sacar la tabla NOVA. Entonces es ver. Aquí vamos a tener la primera muestra, el método, los tiempos y la interacción. ¿Sí? Según los valores de P, ¿hay diferencia entre los tiempos, entre los métodos? No. Pero sí hay diferencia entre el tiempo y sí hay una interacción significativa. ¿Qué quiere decir que una interacción significativa? Que es importante los niveles. O sea, podemos tener una respuesta a un nivel bajo de
a un nivel bajo de la primera variable y a un nivel alto de la segunda variable. Ahora lo vamos a ver más claro porque eso puede ser un poco confuso. Qué raro que no les deje entrar, no sé por qué, porque les dice puntualmente a cada correo les envié las invitaciones por Teams. Entonces, vamos a tener ahora en InfoStat, que quizás ahí se facilita un poco más. En InfoStat, los datos los vamos a ordenar aquí, así. Colocan primero la variable y van colocando cada uno de los niveles de la otra variable. O sea, siempre hay que fijar una. Luego ustedes verán cómo se organiza la diferencia de la organización. Son los mismos datos, simplemente que uno se organiza por matriz y en el otro de manera vertical. ¿Ya? Entonces, vamos a seleccionar estos datos, todo el control, y aquí voy a llevármelos a InfoStat. En nueva tabla, doctor derecho, clic derecho, perdón, pegar incluyendo columnas, estadísticas, análisis de varianza y, ojo aquí, variables dependientes. ¿Cuál será la respuesta? Variables de clasificación, pues tenemos el tiempo y el tipo, ¿verdad? De aceite. Y entonces le voy a dar en aceptar. Aquí hay una opción que dice agregar interacciones. Le vamos a dar clic ahí y él me va a contemplar la interacción entre tiempo y el tipo. Podemos hacer también comparaciones. ¿Sí? Yo puedo darle tuki aquí y le doy tiempo, tipo, tiempo. Y luego le voy a aceptar. Y miren lo que nos da. Para empezar, nos da el ANOVA. Y acá nos dice tiempo. Como yo les decía ahorita en el Excel, no había una diferencia significativa entre el tipo, entre el método, pero sí hay una diferencia significativa entre el tiempo, porque el valor de P es menor a 0,05. Y tenemos una interacción también que es significativa, si nos dio en Excel. Pero además podemos saber cuál es la diferente. Por ejemplo, aquí los tiempos A, B y C son diferentes los tres. Quiere decir que el índice de peróxido se reduce significativamente a un tiempo de 4. Entonces nos conviene trabajar a un menor tiempo. ¿Mm? Ese tipo de análisis es el que quiero que ustedes hagan porque es pensando bueno, cuál es la utilidad, ¿no? De esto. Y aquí van a tener entonces ustedes eh, las diferentes alternativas. Creo que acá nada más nos pide es esto de las pruebas de comparación. Ustedes pueden profundizar más en el libro. Y acá que es el colaborativo, que es ya 2 factores, estos son más datos, pero el proceso es el mismo. También les pide primero saber si hay un efecto significativo entre las variables. Ya aquí lo estamos sabiendo cómo evaluarlo. Y segundo, si existe una temperatura y una velocidad de rotación de los tornillos que favorezca la capacidad de absorción. Es decir, nos está pidiendo un mejor tratamiento. Bueno, con un tipo de esta prueba, ustedes pueden saber cuál es el mejor tratamiento. ¿Sí? Claro, hay programas que les va a dar eso más sencillo todavía, como Minitab. Pero no les he enseñado Minitab porque, eh, porque Minitab no es gratis. Ustedes pueden sacarlo gratis por un mes, pero ya luego van a necesitar comprarlo. Entonces quise por eso hacer más énfasis en InfoStat. Pero también podemos hacer un ejemplo en Minitab para que los que quieran aprender Minitab. ¿Qué más podemos sacar de aquí? Entonces de aquí ya sabemos que es importante siempre poner la interacción. Acá lo que nos dice el diseño es que el tiempo sí influye de manera significativa. Entonces, si nos regresamos a los datos, ¿sabes qué? Puedes trabajar con el producto que quieras. Compra el producto más barato si quieres, pero el tiempo sí trabaja menor, porque son los menores datos. No entiendo por qué no le
dio permiso, pero igual yo les voy a enviar la grabación. ¿Cómo vamos hasta ahora, chicos? Yo sé que es bastante información, pero díganme si va quedando claro lo que se está diciendo. Igual la otra semana voy a hacer un CIPAS para que profundicemos más en esto, pero me interesa saber que esto que se está explicando vaya quedando claro. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que deseen que repita? Sí, toca. Sí, bueno, la idea es que luego con la grabación pues ya se puedan guiar, pero al menos se entiende el fundamento, lo que se pretende con la guía. Sí, sí, posiblemente les va a salir dudas cuando empiecen a realizarla, pero bueno, aquí voy a estar ya con algunos, bueno, a veces me contacto por Skype con algunos, con otros hablamos por WhatsApp. eh, entonces, cualquier duda pues me pueden hacer. A veces demora un poquito, pues entiendan que también son muchos pues la idea es darle el tiempo a cada uno, pero créanme que yo les contesto en el menor tiempo posible para que puedan ir avanzando. Sí, Edwin, pero no. Yo sé que les va a ir muy bien en la realización de esta tarea. Eh, Miren, hay algo que eso lo podemos hacer en el cuando vayamos a realizar el CIPAS, y es que, por ejemplo, si yo organizo los datos, a ver, yo creo que acá, si yo organizo los datos así, supongamos, y yo me lo llevo acá a este software que se llama Minitab, nada más por darles una muestra, ya que le doy a diseño factorial, y aquí le doy definir, y pongo factores, va a ser el tipo y el tiempo, y luego le doy aquí, este es texto, entonces sería control. Lo que pasa es que es una variable cualitativa. Eso me va a enredar un poco la cosa. A ver, sí creo que... Ya. Bueno, acá tenemos un problemita porque es cualitativo, pero lo que quería mostrarles a ustedes era cómo se podía hacer de una manera más fácil acá. Entonces más bien lo voy a hacer con el otro ejemplo, como para no enredarlos un poco. Vamos a tomar estos datos de aquí y vamos a hacer ANOVA en mitad. Acá sería ANOVA, una ANOVA de un solo factor, la respuesta, que es el tipo, factor, pues es el método, y le voy a aceptar. Y también Minitab pues nos da automático ya la gráfica con sus respectivos intervalos y me muestra también el ANOVA. Entonces, vean que el ANOVA también igualito al que hicimos. Si ustedes quieren profundizar más en cuanto al análisis, a gráficos, Minitab. Pero con InfoStab, hasta el momento, ustedes pueden hacer la tarea sin problema. Pero más bien en el CIPAS, pues vamos primero a resolver todo lo de la tarea, las dudas que surjan de la tarea, y luego, pues si ya queremos hacer algunas cositas más, pues ahí hacemos algunos ejemplos para los que quieran profundizar. ¿Qué otra información, chicos? Bueno, estas son las páginas que deben revisar para tanto el unifactorial como el multifactorial. Acordarse de que la parte colaborativa es muy importante, que compartan en el foro sus avances. Vamos
vean acá la rúbrica, el primer criterio de evaluación es la participación en el foro. El segundo es que se defina la hipótesis, el modelo para el diseño unifactorial. Luego, en el tercer criterio vamos a tener que si se calcula correctamente de la ANOVA en el diseño unifactorial. Vamos a tener un cuarto criterio que es sobre las conclusiones, y ya luego viene pues la gráfica, viene el multifactorial, que es la parte colaborativa. Entonces son varios criterios de evaluación. Esta actividad, imagínense, pues tienen un mes para hacerla, pero hay que echarle muchas ganas, son 200 puntos. Entonces ustedes ya ganaron la fase, esta que pasó, y con esta actividad, pues, mejor dicho, ya van a llegar a diciembre ya con el curso prácticamente ganado, ¿no? Entonces, échenle muchas ganas. Sé que es mucha información, voy a dejarlo hasta ahí para que no esté tan larga la conferencia, pero voy a programar enseguida, yo creo que puede ser el de hoy en 8 días, el mismo CIPAS, para que sigamos profundizando un poco más en estos temas. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas, dudas? Listo, exacto. Esa es la idea, que tengamos algunos adelantos y ahí vamos evaluando. Entonces, pues, les agradezco mucho que ustedes su presencia acá. Espero que les deseo muchísimos éxitos en esta fase, que a todos les vaya muy bien. La verdad, lo que hasta ahora he observado, ya faltando muy poquitos para cerrar, es que nos ha ido bien en el desarrollo de las actividades. Se atendieron bien pues las recomendaciones y eso me alegra mucho. Así que espero que sigamos así. Muchas gracias por estar aquí, que pasen feliz noche. Apenas quede la grabación les comparto. Feliz noche para todos. Muy amable, gracias. Con gusto. Gracias, doctor.